Son las 8:45. Saludamos al coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta, ex presidente de Ecuador, fundador de Sociedad Patriótica. Coronel Gutiérrez, a ver si estamos en cámara, perfectamente le podemos ver y escuchar. Quisiera iniciar este diálogo tras saludarle y darle la bienvenida. Preguntarle cómo interpreta usted que el discurso antipartidos haya dejado de ser marginal para convertirse en una especie de sentimiento extendido en amplios sectores ciudadanos. Cada vez hay menos, por lo menos de los partidos conocidos en Ecuador, hay menos representaciones para que el público pueda afiliarse, alinearse o escoger. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo especialmente a los amigos de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay y también pues de todo el territorio nacional. Mire, cuando estuve de asambleísta, yo presenté un proyecto para reducir el número de organizaciones políticas, al mismo tiempo para fortalecer a esas organizaciones políticas que si en la asamblea no le han dado importancia, la Corte Constitucional lo aprobó, dio luz verde y ojalá pues se pueda aprobar esto en la Asamblea Nacional. Porque no solamente hay que reducir el número de organizaciones políticas, sino fortalecer también el número de organizaciones políticas. Y dentro de ese propósito también presenté enmiendas a la Constitución de la República para que gente que tenga glosa, grillete, antecedentes penales no puedan ser candidatos. Y también sugiriendo la propuesta de que la edad mínima para ser candidatos, especialmente para ser asambleísta, sea de 25 años. Y tengan una mínima experiencia y una mínima preparación académica dependiendo de la dignidad a la que tienen que ser electos, desde junta parroquial hasta presidencia de la República, porque tenemos que elevar el nivel político, el nivel democrático y el nivel electoral en el Ecuador para que las cosas mejoren en nuestro país. No podemos tener asambleístas, por ejemplo, que tengan glosas, grillete, antecedentes penales. ¿Cómo pueden elaborar leyes para combatir la corrupción, la delincuencia, si ellos son parte de este gremio? Ahora, coronel Gutiérrez, en los últimos tiempos, en diálogos con usted y en declaraciones públicas suyas, hemos visto una actuación bastante sinuosa de Sociedad Patriótica. Usted en ocasiones ha hablado muy positivamente del gobierno de ADN, del presidente Noboa, y en forma posterior usted dijo que podía abrir su partido para apoyar a los correístas que se habían quedado sin su movimiento y están justamente buscando cómo participar. ¿Cómo explica usted esta situación de Sociedad Patriótica y hasta qué punto considera que los propios partidos tienen que hacer un mea culpa, incluyendo Sociedad Patriótica, porque han contribuido con sus actuaciones a esta pérdida de credibilidad por falta de democracia interna, por falta de formación política o por falta de rendición de cuentas? Bueno, Sociedad Patriótica se precia de ser la reserva ética y moral de la política ecuatoriana. Nosotros no hemos tenido candidatos y menos dignidades electas de gente que tenga glosa, grillete o antecedentes penales, o gente que haya sido de la farándula, por ejemplo, o jugadores de fútbol que tienen pues mucho cariño por parte del pueblo ecuatoriano, pero que no tienen una buena representación en la Asamblea Nacional. Sobre el otro tema, muchas gracias por la pregunta, porque me permite una vez más aclarar. Cuando yo invitaba al pueblo ecuatoriano a unirnos y decía que Sociedad Patriótica abre las puertas y mencionaba que es el momento del perdón, porque estábamos en Semana Santa, pero la invitación era para gente que no tenga glosa, que no tenga grillete, que no tenga antecedentes penales. A ver, por aquí me están llamando, dile que no me llamen. Quite las manos ahí. Entonces, la invitación jamás fue para gente del correísmo. Pero abrir las puertas a ADN primero, o por lo menos expresar una enorme simpatía, y luego a la Revolución Ciudadana,
no tiene mucha sindéresis, pues está abriendo puertas a dos posiciones muy polarizadas en el país. A ver, la invitación era y es, y sigue siendo, y aquí en Loja lo hemos realizado y hemos tenido una buena presencia, lo propio cuando estuvimos en el domingo, el lunes en la ciudad de Cuenca, es especialmente ese 92% de ecuatorianos que no tienen afiliación política, a esos ecuatorianos que no tienen glosa, que no tienen grillete, que no tienen antecedentes penales, a esos ecuatorianos honestos y patriotas que les duele, como nos duele a nosotros, verle al Ecuador que se desangra, que se cae a pedazos. ¿Por qué fue la confusión? Porque en Semana Santa el presidente de la República firmó un decreto dándonos un nuevo paquetazo, subiéndonos del 15% a 58 productos de la canasta básica, más a una clase de leche y lo mismo a una clase de pan. Entonces, para desviar la atención, el gobierno nacional, a través de sus troles, indicó, pues, mintió al país de manera perversa que Lucio Gutiérrez estaba entregando en bandeja de plata el partido a Rafael Correa. Nada más falso, porque Rafael Correa no califica. Rafael Correa es un prontuariado. Rafael Correa tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. Rafael Correa es prófugo de la justicia. Entonces, él no puede calificar. Con respecto al gobierno, sí. Yo asumo mi responsabilidad, apoyamos al gobierno porque no teníamos más opciones. O era el presidente actual o era el correísmo. Por eso apoyamos al actual presidente de la República. Ya, para ir a la praxis, a la práctica de hoy, cuéntenos qué es lo que hizo en la ciudad de Cuenca, quiénes fueron sus contactos, qué se logró. Por ejemplo, lanzamos para que el pueblo de Cuenca defina como precandidato a la alcaldía a un cuencano luchador como el ingeniero Juan Pablo Riquetti, y que nos identificamos porque luchó dentro de la Universidad de la SUAY para que bajen las pensiones a los estudiantes, por ejemplo, y ahí tuvo dificultades con las autoridades de la universidad. Él ha sido muy crítico de los dos últimos alcaldes, sobre todo por el tema de los 42 radares y también por ciertos despilfarros en obras demasiado costosas. Y también porque él fue una de las personas visibles que luchó en beneficio de Cuenca, oponiéndose a que se explote minería en el sector de Quimsacocha. Él va a ser el candidato a alcalde por Sociedad Patriótica. Sí, va a ser el candidato a alcalde por Sociedad Patriótica, porque estamos en este recorrido cívico y patriótico siempre con el mismo propósito. Unámonos, todos los ecuatorianos honrados, todos los ecuatorianos patriotas, todos los ecuatorianos que no tenemos glosa, grillete ni antecedentes penales y que queremos realizar cambios radicales para sacarle adelante al país, como algunos que presenté yo en la Asamblea Nacional. Antes de irnos allá, ¿qué gestiones hizo en cuanto a la prefectura de la SUAY? ¿Tiene candidato? Bueno, conversamos igualmente con técnicos, especialmente hay un arquitecto, bueno, todavía no nos había aceptado, iba a conversar con la familia, iba a hacer algunas investigaciones, una persona que conoce mucho, que ha trabajado justamente en la prefectura, que conoce, porque lo que estamos buscando es eso, a más de gente honrada, honesta, gente que también tenga experiencia, porque uno de los problemas en el Ecuador es que a veces nos dejamos de entusiasmar por alguna persona que no tiene experiencia. El caso del actual presidente de la República, que está demostrando que no tiene experiencia, por eso se cometen errores realmente graves que afectan a todos los ecuatorianos. Cuenta usted, coronel Gutiérrez, con un equipo que le ayuda a revisar esos currículums, además los récords que puedan tener con la justicia a las personas que se afilian y particularmente aquellos que se perfilan como candidatos. Sí, a más de que se hace ese control en cada directiva provincial, porque tenemos un código de ética, también revisamos a nivel nacional. Y por eso les decía, nos preciamos de ser un partido que no solamente cuando estuve en el gobierno hizo el mejor gobierno en cifras de toda la historia del Ecuador, sino que somos el único partido que luego de haber estado en el poder no tiene un solo ministro preso, ni siquiera un conserje
preso o prófugo de la justicia por ladrón. Porque hay que gobernar con el ejemplo, hay que trabajar con el ejemplo, y en eso pues yo fui muy cuidadoso y muy exigente. Por eso, insisto, esa es la carta de presentación del Partido Sociedad Patriótica. A más de haber hecho un gobierno en cifras con errores y aciertos, el mejor de la historia del Ecuador, también pues en la parte ética nos convertimos en un ejemplo para el país, y por eso es que somos exigentes en la gente que vayan a ser representantes, que vayan a ser candidatos por el Partido Sociedad Patriótica. Hay varios actores, sin embargo, que tuvieron gravísimos problemas durante su gobierno. Uno de los más emblemáticos, si podemos calificarlo así, más conspicuos, debería decirlo, es Carlos Polit. Él fue gobernador del Guayas, ministro y secretario de la administración durante su gobierno. Y luego sabemos todo su historial. Así es, y muchas gracias por su pregunta, porque no creo que sea una afirmación. Mire, varios que estuvieron en mi gobierno, luego estuvieron con Correa. Y la contestación más, no sé, pues, categórica, es que quien con Lucio Gutiérrez se junta a trabajar, honradamente aprende. Quien con Correa se junta a robar, aprende. Varios de esos funcionarios con Lucio Gutiérrez no tienen un solo juicio. Poli está preso en los Estados Unidos por haberse robado la plata de los ecuatorianos desde el año 2007, cuando estuvo de presidente Rafael Correa. Mi gobierno fue 2003, 2004 y 2005. Pero lo de Poli es un caso particular, decía, totalmente conspicuo, pues él fue quien luego como contralor permitió un despliegue de corrupción en el país, perdonando glosas por doquier, negociando glosas por doquier, un caso que llamó la atención incluso a autoridades de otros países, y por eso está preso en los Estados Unidos. Así es, pero por actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa, desde el año 2007. ¿Pero acaso cambió sus principios entre uno y otro gobierno? Una persona puede cambiar así drásticamente de la noche a la mañana. Porque uno se gobierna con el ejemplo. Ya. Yo les decía en todas las sesiones de gabinete, cuando el presidente no roba, ni les deja robar a ustedes ministros y altos funcionarios, la plata alcanza para hacer obra en todo el país, para bajar la deuda, e inclusive sobra para dejar varios miles de millones de dólares en ahorros. Somos el único gobierno en la historia del país que ha bajado la deuda externa y que ha dejado dinero ahorrado y que ha hecho obra en todo el territorio nacional. El proyecto hidroeléctrico Mazar, que hoy favorece muchísimo a los ecuatorianos, se inició la construcción en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que no gasté en publicidad, y por eso algunas personas no saben y le atribuyen a Rafael Correa. Eso es falso. El proyecto hidroeléctrico de San Francisco, en la provincia de Tungurahua, en mi gobierno, y avanzamos casi un 70%. El proyecto hidroeléctrico multipropósito Baba en la provincia de Los Ríos, en mi gobierno. La interconexión eléctrica con Colombia se hizo en mi gobierno. Ahora, coronel Gutiérrez, para no alejarnos del tema que nos ocupa, esta crisis de los partidos políticos en Ecuador, los riesgos además que se afrontan en la política ecuatoriana, háblenos desde el punto de vista de su experiencia como expresidente de Ecuador. ¿Cómo deberían actuar los partidos políticos para evitar lo que son males de hoy? La captura de los partidos por estructuras criminales, la captura también por élites económicas, la captura de los partidos políticos por redes informales. Mire, y sobre todo ecuatorianos, el país no da más. Hagamos lo que hagamos, el país no da más. Todas las instituciones democráticas del Ecuador han colapsado, están penetradas por la narcocorrupción, incluidas, y lo digo con mucho dolor, algún sector de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El Ecuador tiene que ser refundado, ecuatoriano, y por eso yo hablo de esta tercera vía. Necesitamos una nueva constitución de la República, que debe ser tomando como base la Constitución de 1998, mejorada, actualizada, modernizada. Un nuevo código de la democracia,
un nuevo código penal, un reordenamiento económico del país, una reducción del tamaño del Estado. Todo eso es lo que nosotros proponemos. Y eso tiene que ser aprobado en una consulta popular por el pueblo ecuatoriano. Eso no puede ser discutido en una asamblea constituyente porque los asambleístas no se van a poner la soga al cuello, ellos no van a aprobar la cadena perpetua para políticos ladrones. Ya puede elaborar un poquito más en cuanto a lo que nos decía sobre la policía y las Fuerzas Armadas, sobre el papel que deben jugar. Sí, por ejemplo, hay que hacer una nueva ley personal de Fuerzas Armadas en donde, entre otras cosas, se incluya para ascender de un grado a otro medidas de confianza, como por ejemplo el uso del polígrafo, porque en la época correísta se flexibilizaron los requisitos de ingreso y es evidente que algunos delincuentes, que algunos integrantes de bandas delincuenciales penetraron a Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional, tanto en el sector de tropa como de oficiales. Tenemos cabos, tenemos sargentos, por ahí aparece algún capitán, algún mayor, involucrados en estas bandas delictivas. Por eso le decía, el Ecuador no da más, tenemos que refundarlo, tenemos que ponernos todos de acuerdo, tenemos que sentarnos a conversar con la Corte Constitucional, hay que buscar el camino constitucional para reformar todo en el país. Mire, un proyecto que no dio paso en la Asamblea Nacional fue el proyecto que yo presenté de investigación de fortunas sospechosas, de justificación de esas fortunas sospechosas y de incautación de esas fortunas sospechosas, porque hoy de pronto aparece un exministro, un exjuez, un exfiscal, un exgeneral con una fortuna de la noche a la mañana. Si no se investigan esas fortunas, si no se exige que se justifiquen esas fortunas y si no se justifican que se incauten esas fortunas, el país no va a cambiar. ¿Cómo ve usted el caso de Aquiles Álvarez, actual alcalde de Guayaquil, en riesgo de perder su puesto? Yo lo veo de dos maneras, ¿no? Por un lado, si es que tiene cuentas pendientes con la justicia, que reciba el máximo peso de la ley, la máxima sanción de la ley, porque si todos debemos ser castigados si cometemos delitos, pero cuando uno tiene una función pública, tiene mayor responsabilidad porque ha sido electo por un pueblo y, si cabe el término, tiene que portarse mucho más celoso con el manejo de fondos públicos. Y si es que él ha delinquido, que le caiga todo el peso de la ley. Y ese es el caso de Aquiles Álvarez. Pero no se debe abusar del poder, porque el poder es efímero. Está describiendo usted el caso de Aquiles Álvarez. Así es. Si es que él ha cometido un delito, pues tiene que ser sancionado. Pero no se puede abusar del poder, por ejemplo, no hacer capturas televisivas, invadiendo la intimidad familiar. En eso no estoy de acuerdo. Si es que ha cumplido, si es que ha cometido un delito, que sea sancionado. Volvamos a los partidos políticos. ¿Cómo evalúa usted, con su larga trayectoria como político, la reciente cancelación de Unidad Popular, la eliminación de Construye, la suspensión de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo ve la actuación del CNE? ¿Se han tomado decisiones técnicas o reflejan un uso político del sistema electoral? Lamentablemente hay un olorcito o un tufo, como se menciona, de que habría la posibilidad de persecución política, porque no se mide a todos con la misma vara. A los que aparentemente están en oposición al gobierno se los estaría eliminando, y eso sería un gravísimo error. Como siempre, pues es mejor que en la cancha se eliminen las organizaciones políticas en elecciones. Y mire, el mismo Consejo Nacional Electoral es responsable de que esto haya sucedido. Les hemos indicado en varias ocasiones que los mismos del Consejo Nacional Electoral, a finales del año 2022, en octubre, ellos sacaron: estas son las 5 o 6 organizaciones políticas que cumplen con los requisitos para tener personería jurídica. Entre esos, obviamente, Sociedad Patriótica. Y también daban el listado como de 9 o 10 organizaciones políticas que tenían 2 tarjetas amarillas, es decir, no podían participar en elecciones. Sin embargo, el mismo CNE les permitió participar en las elecciones del 2023 y luego en las del 2025. Entonces, cuando les conviene, no aplican la ley. Ahí era muy fácil decir: señores,
estas 9 organizaciones políticas no cumplen con los requisitos de ley y quedan extinguidas, pero les dejan participar para tratar de favorecer a alguien. Coronel Gutiérrez, en una escala de 1 a 10, ¿cuánto confía usted en el Consejo Nacional Electoral? -1, porque ellos son los causantes de la actual crisis, especialmente de valores en los diferentes alcaldes, prefectos, asambleístas que han sido electos, porque lamentablemente ellos son los culpables de que las elecciones ya no sean una confrontación de ideas, de propuestas, de honestidad, de honradez, de patriotismo. Las elecciones se han convertido en una competencia entre millonarios. ¿Quién gasta más? ¿Quién regala más? En unos casos, gente que tiene muchísimo dinero porque no paga impuestos al pueblo ecuatoriano. Y en el otro caso, millonarios financiados por el narcotráfico, financiados por los grupos de delincuencia organizada. Esa es la verdad. Siendo ese altísimo nivel de desconfianza del CNE, pasando a negativo, sí. ¿Qué reformas urgentes, pienso que tendrá usted algunas en mente, debería implementarse para recuperar la credibilidad de la función electoral? Nuestra propuesta es aprobar una nueva constitución, tomando como base, como ya lo mencioné, la Constitución de 1998. Ahí se vuelve primero a las 3 funciones del Estado. Volvemos a ser república. Ejecutivo, legislativo y judicial. Se eliminan de un tajo estas organizaciones que nos han llenado de vergüenza, como el Consejo Nacional Electoral, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y como el Consejo de la Judicatura. Ahí se elimina el Consejo Nacional Electoral y volvemos a lo que teníamos antes, el Tribunal Supremo Electoral, compuesto por 7 integrantes de los 7 partidos más votados en las elecciones nacionales. Eso permite poner en evidencia, en ejecución, los pesos y contrapesos, los controles. Yo controlo los votos de mi partido, el otro controla los del suyo y así sucesivamente. Y esto permite que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas. En el espectro político ecuatoriano, ¿en dónde pone usted a Sociedad Patriótica, izquierda, derecha, centro, sabiendo que el centro político ecuatoriano está en un proceso de recomposición o de desaparición? Nuestros estatutos son muy claros. Sociedad Patriótica es un partido político de centro-izquierda. Una centro-izquierda, eso sí, moderna, de avanzada, pragmática, no una centro-izquierda dogmática, fundamentalista. Lo que nosotros buscamos es el desarrollo integral del ser humano, la libertad y la felicidad de los ecuatorianos. Está diciendo algo muy parecido a lo que dice el actual presidente Noboa sobre ADN. ¿Lo considera también de centro-izquierda el presidente Noboa? Bueno, yo pienso que las actuaciones son las que deciden lo que significa una agrupación política. En nuestro caso, somos una agrupación política que ha generado la mayor cantidad de empleo en el Ecuador, como 250,000 empleos por año. Somos la organización política que tiene el récord de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador, más del 4% anual por año, dicho por el INEC, por el CICE, por la Flaxo. Somos la organización política que hizo crecer más la economía. Éramos el país que más crecía de América. Éramos los primeros en América. ¿Quién lo dice? El Banco Mundial y también el Banco Central del Ecuador. Coronel Gutiérrez, usted nos ha hablado de muchos logros positivos de su gobierno, también de intenciones buenas que no han logrado el voto en la Asamblea. Háblenos de sus errores, de los errores que cometió usted en el poder, que contribuyeron también a un deterioro del país. ¿Qué es lo que no volvería a hacer si Sociedad Patriótica vuelve a captar el poder? Mire, uno de los errores más graves, tal vez por mi formación militar, por mi falta de experiencia política, fue el prohibir, porque yo decreté la austeridad en vista de que cuando me hice cargo del gobierno no se había pagado 2 meses sueldos al sector público, se debía 2 meses a los municipios y prefecturas, se debía 2 meses de sueldos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Una situación realmente muy complicada. Entonces yo decreté prácticamente una austeridad de guerra. Dentro de eso prohibí comprar un solo vehículo. Yo mismo
me movilizaba en los vehículos que heredé del gobierno anterior. No se compró ni una bicicleta. Y prohibí hacer propaganda en los medios de comunicación. El haber prohibido las pautas me generó enemistad con algunos canales de televisión, especialmente con Teleamazonas, que fue un opositor pero tenaz, que cualquier cosa que yo decía, y si cometía algún error, lo multiplicaban por 10. Otro error que no cometería es creer en la palabra de los generales. Cuando los propios socialcristianos me dijeron que los generales se habían reunido con el expresidente León Febres Cordero, con el expresidente Rodrigo Borja, con el general Paco Moncayo, alcalde de Quito, y que estaba listo el golpe de Estado que cambia la cúpula militar, y me dijeron con 2 meses de anticipación. Yo traje a un general que estaba de embajador en Colombia, al general Wilson Torres, para cambiar a toda la cúpula militar, pero antes de cambiarle al ministro de Defensa, somos los ecuatorianos confiados, creemos en la palabra de la gente. Convoqué a los generales al despacho presidencial y les increpé que estaban conspirando contra el gobierno. Los generales me juraron lealtad eterna, que era el único militar que democráticamente llega al poder y que jamás ellos podían dar un golpe de Estado. Al mes y medio, aproximadamente 2 meses de esa reunión, sin que el Ecuador se haya paralizado ni un minuto, y por haber permitido que se encarcelen a 6 banqueros ladrones del dinero de los ecuatorianos de feriado bancario, por haber recuperado como $1.000 millones de la plata que se robaron estos banqueros, y sobre todo por haber incautado bienes a deudores morosos del pueblo ecuatoriano. ¿Recuerda usted, coronel Gutiérrez, un incidente que tuvo aquí en Cuenca, cuando a puerta cerrada ofrecía a los candidatos a alcaldes en la provincia de la Suey, si es que se suben al carro de Sociedad Patriótica, incluirlos en ciertos planes del gobierno, en unidades ejecutoras? Tema que trascendió a través de la prensa y le generó problemas. ¿Es parte también de lo que no volvería a hacer? Sí, son algunos errores, algunos de buena fe, otros errores pues que se cometieron, pero las razones del golpe de Estado son las que a mí me llenan más de orgullo. Me tumbaron porque soy el único presidente, no hay otro en la historia del país, que en lugar de condonar deudas a los deudores morosos más ricos del país, yo les incauté bienes. Entre ellos al hermano de León Febres Cordero, al señor Agustín Febres Cordero. Esto no ha hecho nadie en la historia del país. Ahí es que la oligarquía ecuatoriana compra, y esto es literal, a los generales traidores, quienes no aceptaban que un coronel sea presidente de la República. Entonces, en su envidia, en su vanidad, fueron fácilmente comprados por esta oligarquía ecuatoriana, armaron la estrategia militar de traerle al expresidente Bucaram. Para eso los socialcristianos eran expertos, ya le habían traído 1 o 2 veces, armaron el tema de la Pichicorte para culparle a Lucio Gutiérrez y que 100, 200, tal vez 500 personas en Quito salgan entre las 5 y las 7 de la noche a tocar ollas, a gritar consignas en contra del gobierno. Y bien, sin que el país... El tiempo se nos agota, coronel Gutiérrez. Hay 2 preguntas más que quisiera hacerle. La una, ¿qué tan de acuerdo está usted con la propuesta del presidente Noboa de desaparecer por lo menos la función para elegir autoridades de control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que este privilegio vuelva a los asambleístas? Esa es una de nuestras propuestas en la tercera vía. Eliminar especialmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se ha convertido en un instrumento de bolsillo. Para eso lo puso Rafael Correa, para colocar a dedo al contralor, al fiscal, a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y ganar con fraude electoral las elecciones. Y eso ha continuado. Y qué pena que pasará pues como uno de los peores presidentes del Consejo de Participación, el actual presidente, que se me va el nombre en este momento. Así que coincidimos con esa propuesta que, repito, es parte de la propuesta básica de la tercera vía. ¿Confía usted más en la decisión de los asambleístas, sabiendo que es un cuerpo allí sí, directa, abiertamente político? Bueno, así se eligen todas las democracias maduras del mundo, y el Ecuador tiene que madurar, porque también nuestra propuesta es reducir a 72 entre senadores y diputados,
24 senadores, uno por provincia, y 48 Justamente diputados, quería preguntarle sobre esto para terminar, coronel Gutiérrez, y podría desarrollarlo allí. ¿Cuál es el modelo de sistema político que usted considera viable para evitar que Ecuador siga atrapado en estos ciclos de crisis, muerte cruzada, elecciones anticipadas? El peor problema que tenemos en el Ecuador es la corrupción. Si no somos severos en combatir la corrupción, el Ecuador no va a cambiar. Tenemos que ser, repito, severos, y también tenemos que elevar los niveles de nuestros candidatos, porque lamentablemente hemos visto en los últimos gobiernos que no se dedican a trabajar, no se dedican a gobernar, se dedican a hacer negocios. Ayer conversábamos con la gente nuestra, hacíamos un análisis. ¿Por qué? Con Lucio Gutiérrez, la producción diaria de petróleo de 370,000 subió a 560,000 barriles diarios de petróleo en una proyección de llegar a 1 millón de barriles diarios de petróleo. ¿Por qué los otros presidentes no han podido subir un barril de petróleo? ¿Por qué ni siquiera han podido mantener lo que yo dejé? La producción está en 400,000 barriles diarios, un poco más, un poco menos. Se pierden como 100,000 a 150,000 barriles diarios de petróleo ecuatorianos. Eso representa en estos 20 años más de 60,000 millones de dólares. Es una cifra pero monumental. Si solamente habrían mantenido lo que yo dejé, aunque la proyección es llegar por lo menos a 1 millón de barriles diarios de petróleo. El tiempo se nos ha agotado, coronel Gutiérrez. Quiero agradecerle mucho por su presencia en esta mañana. A usted, muchísimas gracias. Ya sabe, siempre a la orden, don Gustavo Cardoso. Muy gentil. Muy buenos días. Declaraciones del coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta, expresidente de Ecuador, fundador de Sociedad Patriótica. Son las 9:17. Ok, entonces digamos que lo mismo que pagamos de arriendo, ¿pagaríamos de la casa nueva? Ajá, pero con un patio así de grande. Me preocupan esos pagos. Si lo hacemos ahorita, nos van a hacer unos pagos así de chiquititos. Con el plan Credicasa del BIES, tu gran sueño de tener tu primera casa propia ahora sí es posible. Con la tasa de interés más chiquitita de la historia, de tan solo el 2.99%. Interés chiquitito para sueños grandes. En esta casa somos dos. Una mesa chica y un sillón que nunca se desocupa. En la nuestra, la mesa es grande y el centro de entretenimiento no falla para los domingos en familia. En esta casa tenemos todo para estar de home office y pasar tiempo con nuestro cachorro. Acá somos menos, pero cada mueble tiene una historia. Casas distintas. Familias distintas. Historias distintas. 50 años haciendo hogares reales. Colineal, rodéate de lo que te hace feliz. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es un sentimiento, es familia y es algo más, es paz. Y esa emoción única de decir, por fin es nuestro hogar. Con Credivivienda Coperco, la casa de tus sueños puede ser una realidad. Accede a la mejor tasa del mercado, plazos a tu medida y asesoría personalizada. Credivivienda Coperco, tu hogar más cerca de lo que imaginas. Coperco está contigo siempre. Coperco, contigo siempre. Él es el presidente del Ecuador y durante su gestión se han impulsado programas de vivienda como Casa 100, Miti Miti y Credicasa, que ya están haciendo posible que miles de familias cumplan el sueño de tener su casa propia. ¿Quieres saber cómo acceder? Ingresa a plan-vivienda.mid.gov.es y encuentra la opción ideal para ti. Este es el nuevo Ecuador. Son las 9:19. Momento de presentarles la información internacional. La expectativa del mundo está en la reunión de dos líderes. Donald Trump, quien llega abrumado por la situación de la guerra en Irán, que no logra resolverlo, a Pekín para una cumbre con Xi Jinping, quien se siente un ganador en esta etapa. Analistas internacionales señalan en comparaciones sobre Donald Trump y Xi Jinping el enorme avance de la China en base a los errores de Donald Trump. El líder chino es el anfitrión, las conversaciones se centrarán en el comercio, tendrán un espacio fundamental allí los minerales, las tierras raras que domina China y que ponen en jaque a industrias
vitales y muy importantes en la economía norteamericana. Un grupo de directores ejecutivos, entre ellos Jensen Huang, director de Nvidia, fabricante de chips, se unió al viaje. Pero la seguridad también será un importante tema. Trump afirmó que no le pedirá a Xi ninguna ayuda con Irán, pero sugirió que ambos discutirán la venta de armas a Taiwán, lo que alarmó a los aliados asiáticos de Estados Unidos. En Filipinas se escucharon disparos después de que el ejército filipino entró al edificio del Senado, donde se cree que un senador buscado por la Corte Penal Internacional se esconde para evitar ser arrestado. Y en otro tema, un tribunal federal de apelaciones suspendió por el momento un fallo del Tribunal de Comercio Internacional contra el arancel del 10% impuesto por Donald Trump y todas las importaciones de Estados Unidos. El presidente impuso el arancel en febrero, amparándose una ley del año 1974. Sam Altman, uno de los líderes en inteligencia artificial, subió al estrado, por otra parte, para rechazar acusaciones de haber roto su promesa de mantener a OpenAI como una organización sin ánimo de lucro. Una demanda interpuesta por otro personaje millonario y conspicuo en el mundo, Elon Musk, quien fundó el laboratorio de inteligencia artificial junto con Altman hace más de una década, lo acusa de intentar apropiarse indebidamente de una organización benéfica al haberla convertido en una empresa comercial. Altman afirmó que la rama comercial de OpenAI es una forma ingeniosa de mantener el laboratorio en funcionamiento. El juicio continuará el miércoles. Esto y más les presentamos de inmediato en nuestro enlace con Radio Francia Internacional. Los gobiernos progresistas de México y España han acercado posiciones recientemente con respecto a la llamada conquista de América durante la época colonial. Sin embargo, esto se ha visto empañado en las últimas semanas por una visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso, quien viajó al país latinoamericano a principios de mes para rendir allí homenaje al conquistador español Hernán Cortés, junto a los conservadores del partido Acción Nacional. Esto sembró la polémica a ambos lados del Atlántico y, de hecho, la visita estaba prevista para 10 días, pero tuvo que ser suspendida y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió públicamente a Ayuso. Nos lo cuenta Yago Martín. La verdad sí estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó el polémico homenaje a Hernán Cortés de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sheinbaum acusó al Partido Conservador, Acción Nacional, organizadores del evento, de promover ideas relacionadas con el racismo y la discriminación actual. Patricia Galeana, historiadora y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos explica por qué homenajear a esta figura histórica genera tanta controversia en el país latinoamericano. Al heroificar a Hernán Cortés, pues se va a dar este rechazo en la población porque pues fue un proceso doloroso. Hubo una gran mortandad de la población indígena, no solo por la conquista, sino por la cantidad de enfermedades que trajeron los europeos para las cuales la población originaria de América no tenía defensas. En 2019, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió a España disculpas por los crímenes causados durante la colonización. Y aunque el rey de España, Felipe VI, reconoció que se cometieron abusos, todavía no ha realizado una disculpa oficial. En esta ocasión, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, también ha criticado las declaraciones de Ayuso. En cuanto a las relaciones México-España, no ha tenido repercusiones, sobre todo pues porque Pedro Sánchez hizo declaraciones muy fuertes, muy contundentes en contra de Ayuso. Oí parte de su discurso y mandó un abrazo al pueblo de México. La experta concluye en que esta polémica consolida aún más la polarización en la sociedad y la política mexicana. Lo que se ve desde aquí es que Ayuso es la derecha dentro de la derecha del PP, o sea, casi está con Vox. Entonces, en ese escenario, creo que al Partido Acción Nacional le va a dar un dividendo negativo por haberse ido a la extrema derecha. Y por otra parte, al Partido
que se llama de pseudoizquierda, que no lo considero realmente de izquierda, pues va a capitalizar estos hechos. La presidenta de la Comunidad de Madrid acusó a Sheinbaum de boicotear su visita y al gobierno español de no proporcionar seguridad. Ambos han negado las acusaciones y por el momento Ayuso no ha mostrado pruebas. Terminamos con el Festival de Cannes, que abrió su edición número 79 en la noche de este martes, una gala inaugurada por la actriz y productora norteamericana Jane Fonda. Este año compiten importantes cintas de directores del cine internacional, dos de ellas españolas, con estrellas como Javier Bardem y Penélope Cruz. Es un reportaje de nuestra enviada especial a Cannes, María Carolina Piña. Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert. La veterana actriz Jane Fonda declaró abierta la edición 79 del Festival de Cine de Cannes tras una ceremonia llena de estrellas en el Palacio de los Festivales. Entre los invitados de lujo, los miembros del jurado encargado de entregar la Palma de Oro a la mejor película. Este año el jurado está presidido por el director surcoreano Park Chan-wook, un cineasta adulado en todo el mundo que ha estado varias veces en la competencia en Cannes. La llegada de la actriz Demi Moore, quien forma parte del jurado, también suscitó gran revuelo en la Croisette. Uno de los momentos más destacados de esta ceremonia inaugural fue la entrega de una Palma de Oro de honor al cineasta neozelandés Peter Jackson por el conjunto de su carrera. Peter Jackson, recordado y respetado por llevar al cine la doble trilogía del Señor de los Anillos y del Hobbit, algo que muchos antes de él pensaron era imposible. Y fue el actor estadounidense Elijah Wood en persona quien se apareció en el escenario para hacerle entrega de este reconocimiento. El peintre, ¿il est beau? Ah, il est beau. Tras la ceremonia se proyectó la comedia romántica francesa La Venus Eléctrica de Pierre Salvadori, una historia de amor y de engaño ambientada en el París de principios del siglo XX. Desde el Festival de Cine de Cannes, Tiffany Monta, María Carolina Piña, Radio France Internacional. Il m'embrassait, elle aussi l'embrassait, mais c'était à moi qui rendais ses baisers. Et plus elle apparaît, bah moins il me voit. Gracias, María Carolina, por este reportaje, y con esto terminamos el informativo en Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra web y en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Cuando son las 9:28, finalizamos este noticiario agradeciéndoles por su atención, invitándoles cordialmente a continuar en nuestra sintonía. Investigación, rigurosidad, pluralidad. Hemos presentado el noticiario Antena 1. No me cuesta tanto si es mi banco. En Banco del Pacífico sabemos que el día